hermanos y hermanas, muy buenas noches. La paz y la gracia del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Amén. Bien, como decía el pastor Miguel, hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 15 de nuestra confesión de fe, que habla acerca del arrepentimiento para vida y salvación. Este es un tema muy importante, mis hermanos, ya que hoy en muchas iglesias no se habla de esta doctrina. En muchas iglesias omiten esta doctrina. Y quiero adelantarles algo de la predicación o de la enseñanza, mis hermanos, si ustedes me permiten llamarla así. Esta es la puerta estrecha para entrar al reino de Dios. Si nosotros tenemos eso claro, vamos a vivir una vida de arrepentimiento. Pero si no lo tenemos claro, entonces, mis hermanos, hay que evaluarnos. Escuchen bien, esta es la puerta estrecha para entrar al reino de los cielos. Sin arrepentimiento, mis hermanos, sin que tú llegues a nuestro Padre Celestial en arrepentimiento y fe, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Así de sencillo, mis hermanos. Pero antes de iniciar, yo quisiera que me acompañara en una corta pero sustanciosa oración, mis hermanos. Padre y Rey, en esta noche estamos gozosos, Padre, porque estamos aquí después de haber orado de manera general y especial por cada una de nuestras peticiones que tenemos como iglesia local. Tenemos la firme disposición en esta noche de poder seguir estudiando nuestra confesión de fe a la cual nos adherimos como iglesia local. Padre, permite que este tema, a lo largo y ancho de los 5 párrafos que vamos a abordar, pueda ser completamente claro para nosotros. Es nuestro deseo, Padre, que este tema quede completamente claro, mi Señor, para que podamos vivir una vida completamente en arrepentimiento. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esta noche. Ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos, a ellos a estar concentrados y a mí, Señor, a exponer este tema con total sencillez, pero con la profundidad que se debe tener. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Como decía al principio, hoy daremos inicio al estudio del capítulo número 15 de nuestra confesión de fe del arrepentimiento para vida y salvación. Algo muy importante que se me estaba pasando. Dale la bienvenida a los hermanos y amigos que nos están viendo a través de la red social. Bienvenidos, mis hermanos, así como a los presentes también. Disculpen pues ahí la mala educación de este siervo del Señor. Mis hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Si yo hiciera esa pregunta al foro, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguien valiente y osado que me diga algo sobre el arrepentimiento o qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud. Bien, perfecto. ¿Quién me da otra definición? Un cambio en el corazón. Hermano Sergio. Volverse a Dios. Volverse a Dios. Mis hermanos, todo lo que ustedes han dicho es la definición del arrepentimiento. Pero yo quisiera tomar
según lo que dice el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 87 con respecto al arrepentimiento, lo siguiente: el arrepentimiento para vida, escuchen bien, es una gracia salvadora por la cual un pecador con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor, subrayen esta palabra, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Mis hermanos, ¿por qué les dije que subrayáramos la palabra dolor? El arrepentimiento no es una mera confesión, no es esbozar por nuestros labios, estoy arrepentido. Tiene que haber un dolor, mis hermanos. Si no hay un dolor, entonces no hay arrepentimiento. Tiene que haber un dolor por el pecado que hemos cometido hacia Dios. Sin dolor no hay arrepentimiento, hay un mero remordimiento. Son dos cosas diferentes. Y para esto yo quisiera que me acompañaran en el libro de Hechos, para darle peso a lo que acabo de comentar, peso bíblico naturalmente. Hechos 2, verso 22. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. El apóstol Pedro se ha levantado en medio de la población que le estaba escuchando y se ha levantado para defender el carácter mesiánico del Señor. Aquel que lo había negado 3 veces antes de que el gallo cantara. Aquí, lleno del Espíritu Santo, está confirmando lo que el Señor le dijo. Pero cuando tú vuelvas, Pedro, confirma a tus hermanos. Aquí Pedro se está levantando lleno del Espíritu Santo, confirmando a sus hermanos. Es decir, no es otra cosa que afirmando a aquellos hermanos en que Cristo es el Mesías. Por eso él dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta ahí el texto no nos dice mucho con lo que quiere expresar. Pero vayamos al verso 37, mis hermanos. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Aquí la palabra compungieron es un sinónimo de dolor, de tristeza. Por eso decía, en el arrepentimiento tiene que haber un dolor por el pecado que se ha cometido contra un Dios completamente santo y que te ha llamado a ti como hijo suyo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí sí nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que sin dolor no hay arrepentimiento. Ahora, el dolor no es físico. Me duele el corazón. Hermano, cuando el corazón duele es porque está fallando. No. Te debe doler en tu alma, en todo tu ser,
porque le ha fallado al Señor. Eso es lo que quiero expresar en esta noche. Y como les decía en primera instancia, el arrepentimiento es la puerta estrecha para la cual se entra al reino de Dios. Mis hermanos, en nuestros días se ha omitido o se ha reemplazado esta puerta estrecha por una puerta amplia donde todo el mundo cabe. Cristo dijo: yo soy la puerta estrecha. Mi hermano, si esta puerta estrecha se ha reemplazado por una puerta ancha donde todo el mundo cabe, donde todo aquel que haga una oración de fe ya es salvo. Mis hermanos, y no hay frutos en ello. Y el cristiano se conoce por el fruto. Se considera algo muy duro de hacer, un verdadero llamado al arrepentimiento, y se prefiere algo más amoroso. Es importante, mis hermanos, que conozcamos bien este tema. Hoy en las iglesias no se predica de este tema del arrepentimiento. Hoy se predica del amor. No me hables de cruces, porque yo estoy en victoria. No me hables de cruz, porque yo estoy en victoria. La Escritura dice que si tú quieres ser discípulo del Señor, te tienes que negar a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Dejando atrás nuestros vicios y propios deseos y seguir al Señor. Pero hoy no se predica este tema en las iglesias. Y no solamente en las iglesias de Cartagena, sino en muchas iglesias a nivel mundial. Ahora bien, mis hermanos, dicho todo esto, el arrepentimiento tiene una base fundamental. El arrepentimiento verdadero se fundamenta en un sentimiento verdadero de la culpa, de la corrupción y del poder del pecado propio y de los hechos pecaminosos. Y escuchen bien, y de una aprehensión verdadera de la misericordia de Dios en Cristo. Esa es la base del arrepentimiento. Una aprehensión verdadera de la misericordia de Dios en Cristo. Tú tienes que entender que el arrepentimiento es una gracia del Señor. Es por su misericordia. Es una misericordia dada por Él en Cristo Jesús. Pero también, mis hermanos, así como el arrepentimiento tiene una base, también tiene una esencia. La esencia se compone de un odio verdadero contra el pecado y de la tristeza por los pecados propios. ¿Se acuerdan cuando el rey David escribió el Salmo 51? Busquémoslo un momento, mi hermano. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice el rey David en la Escritura, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido. Así que, mis hermanos, vemos cómo el rey David reconocía su pecado, y esa debe ser la esencia del arrepentimiento: reconocer el pecado y tener un verdadero odio por él mismo. Porque el pecado es muy serio, mis hermanos. Tan serio que el Señor mandó a su Hijo para rescatar a los que estaban perdidos. El limpio de corazón, el en el que no había ni tacha ni mancha, se hizo pecado por nosotros.
el que era justo y el que es justo, se hizo maldición por nosotros. Eso es tomar en serio el pecado. Y por eso nosotros debemos tener una vida de arrepentimiento. También la esencia del arrepentimiento es un propósito sincero y de esfuerzos prácticos de andar con Dios y en los caminos de sus mandamientos. Es un esfuerzo práctico de andar con Dios y en los caminos de sus mandamientos. Es un esfuerzo, mis hermanos. Todos los días tenemos que batallar. Todos los días estamos bombardeados de cosas que nos alejan diametralmente de lo que nos dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros abrazamos esas cosas y desechamos lo que dice la palabra del Señor. Mis hermanos, así como el arrepentimiento verdadero es una gracia, como la fe también, dada por Dios libremente a nosotros por amor a Cristo, siendo al mismo tiempo un deber obligatorio para nosotros. Tú y yo tenemos un deber obligatorio: vivir una vida de arrepentimiento. Ahora bien, pero ¿qué es lo que nos dice nuestra confesión de fe para ir entrando en materia, mis hermanos? Hoy vamos a estudiar el párrafo número 1 de nuestra confesión de fe. Y dice: aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. ¿Cuál es el estado natural del hombre? Pecado. Y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Fin de la cita, mis hermanos. Si pudiéramos ponerle un título a nuestro primer párrafo, sería los receptores del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos receptores del arrepentimiento? Aquellos escogidos que se convierten, es decir, a los que Dios llamó de manera eficaz desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí nos asalta una duda. Cuando nuestra confesión de fe dice aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos. Es decir, que un niño no tiene que arrepentirse o no puede arrepentirse. Nuestra confesión de fe está haciendo una distinción aquí, mis hermanos. Dice, aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos. Este capítulo, mis hermanos, puede suscitar varias preguntas en la mente de cada uno de nosotros. ¿Solamente se da el arrepentimiento a los convertidos en la edad adulta? Esta pregunta es suscitada por el párrafo que acabamos de leer, de que Dios da arrepentimientos a los elegidos convertidos en la madurez. Esto es, naturalmente, cuando ya son mayores. La respuesta de la confesión a la pregunta suscitada es claramente no. Pero aquí los autores de la confesión quieren hacer una distinción. Naturalmente, en los párrafos del 2 al 4, que vamos a estudiar en los próximos días o en las próximas semanas, nos va a dar mucha más claridad, nos va a dar muchas más luces de lo que nos quiere decir este párrafo número 1, que es el objeto de nuestro estudio. Estos párrafos del 2 al 4 dejan claro que todos los creyentes se tienen que arrepentir y así Dios les da el arrepentimiento. Esto, mis hermanos, es una razón adicional para no llegar a la conclusión de que la confesión enseña que no todos tienen que arrepentirse para ser salvos. Tales hombres sabían, es decir, los que redactaron nuestra confesión de fe, sabían que el arrepentimiento
es absolutamente necesario si alguien ha de ser salvo. Y entonces, ¿por qué hacen esta distinción los autores de nuestra confesión de fe? Quiero decirle, mis hermanos, que nuestra confesión de fe se aleja completamente en este capítulo de lo que dice la confesión de Westminster. La confesión de Westminster es la que se adhieren nuestros hermanos presbiterianos. Pero aquí en este capítulo en particular, nosotros nos alejamos diametralmente de lo que la confesión de fe de Westminster nos puede decir. Y se acerca mucho más a lo que la confesión de Savoy nos dice. ¿Por qué entonces los escritores de la confesión de fe hacen esta distinción? Hacen esta distinción entre el arrepentimiento que se da a los que son convertidos en la madurez y el arrepentimiento que se da generalmente a todos los creyentes. La confesión hace esta distinción por el deseo de distinguir el arrepentimiento como experiencia crítica. Mis hermanos, la mayoría de nosotros hemos llegado a los pies del Señor en arrepentimiento y fe por una experiencia crítica. ¿Qué es una experiencia crítica? Es una experiencia dramática. Algunos hemos llegado al arrepentimiento y fe por el fallecimiento de un ser querido. Esa es una experiencia crítica o dramática. Algunos hemos llegado al arrepentimiento y fe porque hemos sido heridos en nuestra parte emocional, en nuestra parte sentimental. Tal vez no sea el caso de algunos de ustedes. Y no quiere decir que si no es el caso de algunos de ustedes, ustedes no han procedido al arrepentimiento. Si no es el caso, mis hermanos, pero ustedes tienen el fruto del Espíritu Santo, ustedes han venido al arrepentimiento. Lo que genera la distinción que quiere hacer nuestra confesión de fe con aquellos escogidos que se convierte en la edad adulta es porque la mayoría de nosotros que hemos procedido al arrepentimiento y fe tenemos una experiencia crítica, es decir, una experiencia dramática. Todos los creyentes se caracterizan por la gracia ordinaria, pero no todos los creyentes conocen o necesitan conocer el arrepentimiento como una experiencia crítica o dramática. Por ejemplo, vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso del 9 al 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Alguien que me ayude, por favor, que estoy un poquito desgastado con la garganta. Alguien que lo lea, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso del 9 al 13. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora sí me doy a entender con una experiencia crítica o una experiencia dramática. Muchos de nosotros no hemos pasado por lo que pasó Manasés, pero sí hemos vivido experiencias críticas o dramáticas. Y debido a estas experiencias críticas o dramáticas, Dios ha utilizado
esas experiencias críticas o dramáticas para hacer efectivo su llamamiento eficaz en nosotros. Eso se entendió, mis hermanos. Experiencias críticas. Ahora, si no hemos entendido lo que le pasó a Manasés, vayamos a lo que le pasó al carcelero de Filipo. En Hechos 16, del 25 al 31. Alguien que me ayude, por favor. Hechos 26. Hechos 16, del 25 al 31. ¿Ya lo tenemos? Sí, dice, pero a medianoche orando, Pablo a Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a su voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Otra experiencia crítica o dramática que lo llevó a venir en arrepentimiento y fe. También podemos decir, mis hermanos, que el apóstol Pablo también tuvo una experiencia crítica. El mismo David, que acabamos de leer en el Salmo 51, una experiencia crítica. El mismo Pedro, cuando niega al Señor. Todos ellos vivieron una experiencia crítica o dramática. Así que, mis hermanos, los autores de nuestra confesión de fe tenían varias precauciones o preocupaciones prácticas al hacer esta distinción. ¿Cuál era la preocupación que ellos tenían? Principalmente, mis hermanos, querían asegurarse de que nadie les pudiera acusar de creer que todos los cristianos deben tener una conversión crítica. No todos los cristianos pueden tener una conversión crítica. ¿Se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura? ¿Tuvo o no tuvo una experiencia crítica o dramática? ¿Recuerdan el pasaje? No la tuvo, mis hermanos. Y ella vino. Podemos sacar en conclusión que si Dios abrió el corazón, ella entendió el mensaje. También al etíope, ¿tuvo o no tuvo alguna experiencia crítica? No. Él estaba escudriñando la escritura, pero no entendía. Y el apóstol le hizo entender a lo que se refería el texto. Y él vino en arrepentimiento y fe y le dijo al apóstol, le dijo al apóstol: ¿qué impide que yo sea bautizado cuando pasaron por medio de las aguas? Una señal de arrepentimiento es ese, mis hermanos. Públicamente es el bautismo. Entonces, los creadores o los redactores de nuestra confesión de fe tenían una precaución o una preocupación, y principalmente
querían asegurarse de que nadie les pudiera acusar de creer que todos los cristianos deben tener una conversión crítica como las que acabamos de ver. Decían, aunque insistimos enfáticamente en la conversión personal, entendemos que la experiencia de un niño criado en un hogar cristiano puede ser muy diferente a la de uno que es convertido sin el beneficio de una crianza cristiana desde niño. Desde niño pueden experimentar el arrepentimiento, pero ambos pueden no tener una experiencia de conversión crítica. No todos los cristianos que proceden al arrepentimiento tienen una conversión crítica. Y si en algo yo quiero que nos quedemos en nuestra cabeza en la noche de hoy es eso. Que no todos los cristianos, por más que nuestra confesión de fe diga que aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, no está exceptuando a los niños. Segundo, no todos los cristianos que han procedido al arrepentimiento tienen una experiencia crítica o dramática. No todos. Y lo hemos visto en los diferentes ejemplos que hemos dado. Tal vez no sea el caso de algunos de ustedes. Yo tuve una experiencia crítica, mis hermanos. Pero no voy a hablar de eso ahora en este momento, porque no me da el tiempo, entre otras cosas. Después cuando nos podemos sentar y hablar de este tema largo y tendido. Bien, mis hermanos, para concluir, vamos a hablar de algunas aplicaciones prácticas que son importantes. No dudemos, como primera medida, de nuestra salvación meramente porque carezcamos de tener una experiencia crítica como la de un respetable hermano o hermana del Señor. No dudemos que tu salvación fue hecha porque no tuviste una experiencia crítica. No dudes de eso. Segunda aplicación, no demandemos de otro un cierto tipo de experiencia de conversión como marca necesaria de la verdadera gracia. No demandemos de otros un cierto tipo de experiencia de conversión como marca. Es decir, mis hermanos, si tú no tuviste una experiencia crítica o dramática, no quiere decir que esa sea la regla general para que tú puedas proceder al arrepentimiento. Esa no es la regla general. La regla es que tú procedas al arrepentimiento con dolor por un sentido de culpa que te embarga, porque has conocido la palabra del Señor y eso te lleva al arrepentimiento. No dudes, mis hermanos, si no has llorado en tu arrepentimiento. Recuerda que tu conversión se va a notar por el fruto del Espíritu Santo. Hay personas que tienen terremotos emocionales en las conversiones. Cambios radicales y externos en su estilo de vida. Hay personas que me han preguntado, ¿tú te acuerdas el día que tú viniste en arrepentimiento y fe? Yo no me acuerdo. Pero sí les digo, mis hermanos, que el Señor ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, viniendo al arrepentimiento y fe. Eso no quiere decir que como tú no te acuerdes, tú no has venido al arrepentimiento. Y nadie puede señalarte por eso. Si bien es cierto, mis hermanos, estos terremotos emocionales, estos cambios radicales y externos en nuestro estilo de vida pueden acompañar la conversión, pero ninguna de ellas son marcas necesarias para el verdadero cristiano. Aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos y habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural de su pecaminosidad,
de su concupiscencia, es decir, de sus deseos, y habiendo servido en él mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Yo quisiera terminar, mis hermanos, con un texto muy diciente con respecto a esto. Tito 3, del 2 al 5. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, escuchen bien, el apóstol Pablo diciéndole a Tito, porque nosotros en esta carta pastoral, porque nosotros también éramos, dice nosotros, Pablo se está incluyendo él, Pablo se incluye él, no le dice, Tito, tú eras, tú fuiste, tú llegaste a ser. Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Otra vez Pablo se incluye, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, queda claro, y aquí el apóstol Pablo lo dice, que él también era en otro tiempo rebelde, insensato, extraviados, esclavos de concupiscencia. Así éramos nosotros también, de la misma manera. Y no necesariamente hemos venido al arrepentimiento. Muchos de nosotros hemos venido al arrepentimiento por experiencias críticas o dramáticas. Muchos de nosotros hemos venido en arrepentimiento y fe, reconociendo que hay culpa en nosotros. Bien, mis hermanos, aquí podemos concluir este primer párrafo de nuestra confesión de fe. Les motivo para que sigamos estudiando este capítulo, que es verdaderamente importante, ya que esta doctrina es fundamental para cada uno de nosotros. Mis hermanos, bendiciones.